Buenos días, un honor para mí estar aquí. Tengo entendido que hay un panel con los doctores Malpica Flowers, ah, Beltrán y Castillo. No sé si pasan ahí. Puesto como yo soy patólogo, si tienen preguntas de oncología, se las voy a diferir a los expertos de aquí. Ah, este, bueno, como les decía, es un honor para mí estar aquí. Muchas gracias al grupo por la invitación. No tengo conflictos de interés. Solamente mencionar que soy miembro del panel de linfomas cutáneos T y B del NCCN. Um, el caso que les voy a presentar ahora es un caso propio de Latinoamérica, es un caso peruano, visto por los doctores Beltrán y la doctora Quiñones, aquí presente en el Hospital Rebagliati de Lima. Es un paciente que presentó estas lesiones en la pierna por 3 meses, que fueron inicialmente pápulas, pero que luego aumentaron de tamaño muy rápidamente, sin mayores síntomas sistémicos. Y esta es una fotografía de la lesión inicial que medía más o menos 3 centímetros, sin linfadenopatías. Creo que el panel no puede ver la, la presentación, no sé si quieren um, sentarse y luego sí, ¿no? Porque si no, no va a haber. Please, Dr. Flowers. Uh, Se le hizo un estudio exhaustivo de marcadores en suero para todos los que están presentes ahí, hepatitis, HIV, HTLV1, y todos fueron negativos. Estudios y de imágenes también fueron negativos y se hizo la biopsia. Esta es la biopsia, cortesía de la doctora Quiñones. Como ustedes pueden ver ahí, hay una proliferación bastante densa que involucra la dermis superficial y profunda. Fíjense que no hay epidermotropismo. Las células son grandes. Para los patólogos no es difícil decir que esto es un linfoma. Las células tienen esta apariencia de inmunoblasto, centroblasto, y tienen muchas figuras mitóticas, lo cual nos habla de una proliferación celular bastante alta. Inmunistoquímica muestra que este es un linfoma de tipo B, CD20 positivo, y ya nos está indicando que es probablemente un linfoma de tipo ABC con expresión de MUM1, expresión de BCL2 y expresión de BCL6, negatividad para CD10, lo cual nos descarta de alguna manera un linfoma de tipo centro germinal. El Epstein-Barr por hibridación in situ es negativo. La proliferación es por supuesto muy alta, y el CD5 es interesante porque obviamente es negativo, pero nos está marcando esas células T que pueden ser importantes para la respuesta al tumor, que es lo que estamos tratando de enfatizar en este caso. El diagnóstico pues fue un linfoma difuso de células B, de células grandes, primario de la piel, tipo de la pierna. El paciente no quiso ser tratado. ¿Y cuál fue la razón? Porque inmediatamente después de la biopsia, él notó que las lesiones empezaron a regresionar. Y de hecho, 5 meses después del diagnóstico, no habían lesiones clínicamente. Y por lo tanto, el paciente muy sabiamente no quiso ser tratado y permaneció sin enfermedad por 6 años. Desafortunadamente, luego de los 6 años, el paciente tuvo una recurrencia con estas lesiones nodulares, ulceradas de 20 centímetros. Nuevamente, el diagnóstico fue el mismo. Se le hizo todos los estudios de laboratorio, estudios de imágenes, y se le dio tratamiento en el servicio del doctor Beltrán con rituximab minicho por 6 ciclos, con una buena respuesta, y ahora el paciente está esperando radioterapia de consolidación. Solamente para recordarles, ya que estamos tratando linfomas primarios de la piel, este es un tipo de linfoma que es como los linfomas de la piel en general raros. Más o menos 11-20% de todos los linfomas primarios de la piel de tipo B son este tipo de linfoma, que dicho sea de paso es más raro que un compromiso sistémico, y por lo tanto ustedes hacen todo el estadiaje para descartar que eso se trate de un compromiso secundario en la piel de un linfoma difuso de células grandes. La sobrevida específica de enfermedad no es muy buena, alrededor del 60%. La presentación clínica es muy similar a la que les he mostrado. Y fíjense que además, a pesar del nombre, que es tipo de la pierna, que es la localización más frecuente, las localizaciones en cabeza y cuello son relativamente frecuentes, así que no se deben dejar de tomar en cuenta, y hay una diseminación extracutánea de un 10%. Generalmente en mujeres
generalmente mayores. Para los patólogos y para ustedes tienen este fenotipo que les he mencionado. Algunos casos reportan fenotipos no ABC. Es importante también recordar que pueden tener rearreglos de MYC, lo cual les voy a explicar un poco más adelante, pueden ser importantes para el pronóstico. Y lo que es relativamente nuevo, esto para los patólogos nos causó mucha sorpresa. En el 2017 hubo un análisis con secuenciamiento paralelo masivo que demostró que la mayoría de estos casos tienen mutaciones en MYD88, pero específicamente esa que es la L265P. Y eso es importante para tipificar tanto la etiopatogenia y la clasificación de estos linfomas, que como siempre decimos, los linfomas en la piel son diferentes a los linfomas que ustedes ven en el ganglio linfático, el linfoma sistémico. Por eso nosotros tenemos una clasificación aparte y consideramos como todo en la piel que es único, y por lo tanto estos también son distintos a los linfomas difusos que ustedes pueden ver en otras localizaciones. Entonces, para resumir, la representación clínica, la presentación histopatológica, inmunistoquímica y por supuesto la parte molecular que nos está indicando que estos casos tienen activación de la vía NF-kappa B, que curiosamente también se ve activación en síndrome de Sézary, que es una enfermedad completamente distinta. Este es un caso de nuestra institución mostrando una histología típica de tipo B con expresión de MUM1. Solamente para recordarles que cuando ustedes vean presentación bilateral, esto implica generalmente un peor pronóstico, y las vías moleculares que les he mencionado con activación de la vía NF-kappa B. Como les había dicho o adelantado, MYC puede ser importante. En algunos casos, se, se ve que hay un porcentaje elevado que tienen amplificación de MYC. Estos rearreglos y mutaciones en este gen aparentemente están asociadas con un peor pronóstico, así como la inactivación de P16. E interesantemente, mutaciones en esta vía del BCR asociadas con resistencia a la terapia. Yendo un poco más profundamente a la parte molecular, como les había mencionado, esta es la mutación que quisiera que tengan en cuenta para este tipo de casos. No es única de este tipo de linfomas, pero lo que es interesante es que estos linfomas, cuando presentan esta mutación, tienden a no presentar otro tipo de mutaciones de MYD88, lo cual es distinto a los linfomas ganglionares difusos de células grandes B. Este es el estudio que les mencionaba, donde se demostró una frecuencia alta de mutaciones en MYD88, también en CD79B. Y esto, ahora lo traemos, quizás haya tiempo para la discusión. Como les decía, estas mutaciones que no son L265P son muy raras, y desde el punto de vista molecular hace que nos pongan este tipo de linfoma cutáneo primario hay un grupo que está más cercano a la macroglobulinemia de Wallström, al linfoma primario del sistema nervioso central, al linfoma intravascular, al linfoma testicular, y un poco más alejado del linfoma ganglionar que ustedes ven con más frecuencia. Esto lo va a hablar el doctor Piovelli mañana. Esta es la clasificación molecular del linfoma difuso de células grandes, simplemente para remarcarles que ahora ya en el 2023, además de tener el estudio histopatológico, inmunistoquímico, de hibridación in situ, incluso molecular de clonalidad, pues es necesario para tener una clasificación adecuada los estudios de secuenciamiento genético de siguiente generación, que nos van a permitir catalogar el caso que ustedes están evaluando dentro de uno de estos tipos moleculares del linfoma difuso de células grandes, que en este caso sería en el primer grupo el linfoma primario de la piel de tipo pierna. Para los patólogos, el gran diagnóstico diferencial es diferenciar esto de un linfoma folicular de tipo difuso, que puede ser muy parecido. Ayudan obviamente las características clínicas, pero solamente para que recuerden, BCL2 y MUM1. Acá hay dos casos. Este es linfoma folicular, este es linfoma difuso de células grandes. Histológicamente es extremadamente difícil de diferenciarlos para nosotros patólogos. Felizmente tenemos inmunistoquímica, BCL2, MUM1 deben ser fuerte y difusivamente positivos. Si ustedes pueden revisar eso con sus patólogos. Si es que esto no les ayudara, nuevamente la mutación de MYD88 puede ser útil con un
valor predictivo y positivo reportados muy altos, pero son casos muy raros. Nuevamente, para hablar un poco del pronóstico, entonces, en localizaciones múltiples de lesión de P16, y curiosamente, esta presencia de esta mutación también parece ser un factor independiente de mal pronóstico. Los pacientes, ustedes saben esto mejor que yo, son tratados con bioterapia, a veces radioterapia, y también se utilizan terapias en blanco. Para entrar al punto de la regresión espontánea, este es el 7º caso reportado en el mundo, el que estamos haciéndolo con el doctor Beltrán. Solamente han habido 6 casos, y lo que es probablemente lo más importante es por qué ocurre esto, ¿no? Obviamente con 6 casos no se puede saber. Obviamente hay un compromiso o un rol del sistema inmune en respuesta T, el microambiente tumoral, activación de vías de apoptosis, y curiosamente, el solo hecho de biopsiarlo, aparentemente el trauma inducido por la biopsia podría ser el factor que desencadena la reacción inmune que lleva a la regresión. O sea que como patólogo les invoco a que sigan biopsiando. Obviamente este es un tumor agresivo y es excepcional la presentación de regresión, no se ve generalmente. Muchos dicen que podría ser que ocurra en estadios iniciales de la enfermedad. Como les decía, el trauma inducido por la biopsia, algunos mencionan infecciones como Epstein-Barr o sarampión, que pueden ser los factores que desencadenan esta regresión espontánea. Y el microambiente, que está caracterizado por una abundancia de células CD8 citotóxicas, inhibidores de metaloproteinasas, angiogénesis, etc. Solamente para mencionarles, estos son los 3 linfomas primarios de tipo B de la piel. Fíjense, lo que antes llamábamos linfoma, que ahora se llama proceso linfoproliferativo de la zona marginal, o sea que ya no es linfoma, ese tiene un background de células muy distintas. El linfoma de células foliculares tiene algunas células dendríticas y linfocitos, pero fíjense en el microambiente del linfoma difuso de células grandes, es prácticamente solo unos cuantos linfocitos. Se han descrito también células derivadas, supresoras derivadas de mieloide, que expresan PDL1, macrófagos M2, que como ustedes saben son protumorales, y la expresión de PDL1 es frecuente en este tumor, lo cual nos está indicando que puede haber una alteración en los puntos de control inmune, incluso con alteraciones genéticas de PDL1, PDL2, disminución de linfocitos T regulatorios. Solamente les voy a mostrar una serie de los casos que se han reportado hasta hoy. Este es el primer caso reportado en la literatura, una presentación clínica muy similar, sin síntomas sistémicos. En este caso, la paciente tenía inmunoglobulina positiva para Epstein-Barr y citomegalovirus. Quizás eso haya contribuido. Tenía un bocio, pero nada más. Este es el linfoma difuso de células grandes con el perfil inmunistoquímico típico. Y luego de 4 semanas, la paciente refiere esta regresión. Fíjense lo que es interesante. En la biopsia de la regresión, se ven algunas células B, que son las células residuales del tumor, pero una gran cantidad de células T, lo cual nos indica una reacción inmune. Nuevamente, este caso no es en la pierna, pero en el brazo, el linfoma difuso de células grandes. En la regresión que ocurre, fíjense, una gran cantidad de células T, en este caso citotóxicas con positividad para perforina. Tercer caso, paciente nuevamente de 83 años con estas lesiones en la pierna, típicas del linfoma difuso de células grandes tipo B del tipo de la pierna. Curiosamente también tenía un bocio y después de 3 meses presenta regresión. Y fíjense nuevamente, una población muy pequeña de células tumorales y una población muy grande de linfocitos TSD8. Este caso es interesante porque tiene una presentación clínica distinta. Esta es una placa, no son nódulos ulcerados. La biopsia muestra un linfoma de células B grandes. Hubo regresión después de la biopsia, el paciente declinó terapia, pero desafortunadamente recurrió después de 1 año. Otro paciente con una lesión en la pierna que fue diagnosticado como un linfoma difuso de células B. Este paciente, interesantemente, se le hizo el estudio molecular y se le detectó la mutación que les he estado mencionando, que en teoría es de mal pronóstico, pero fíjense que después de la biopsia la lesión regresiona casi completamente, y nuevamente en el área de regresión
algunas células tumorales, pero una gran cantidad de linfocitos CD8 positivos, paciente tratado con radioterapia. Y el último, perdón, este es el último paciente, sí, este es el más reciente, nuevamente la presentación clínica muy característica, sin síntomas asistémicos, todos los estudios sistémicos negativos, nuevamente regresión después del área de la biopsia, fíjense aquí esta es la cicatriz de la biopsia, este es la imagen histoquímica e histopatológica del linfoma. Y este es un resumen de los 6 casos, ahora tenemos 7, gracias al doctor Beltrán y a la doctora Quiñones. Fíjense que lo importante es que en todos estos casos, o en la mayoría, las áreas de regresión tienen un gran componente de células T, que tiene sentido porque es la reacción que está de alguna manera controlando el tumor. El caso peruano es único y creo que después de haber oído tantos metaanálisis, pues también tenemos que dar la importancia a los casos, reportes de casos de estas entidades tan raras. Este es un aporte también de Latinoamérica para dar un caso que ha tenido una regresión de 6 años, que es inusual y nunca antes reportada, así que estamos reportando con el equipo del Hospital Rebagliati. En conclusión, solamente para recordarles que este linfoma de células grandes difuso primario de la piel de tipo pierna es distinto a los otros linfomas difusos que ustedes ven, tanto desde el punto de vista clínico, patológico como molecular. Es un linfoma agresivo, a diferencia de los otros linfomas B que ustedes pueden ver, el linfoma folicular en cabeza y cuello, el mal llamado linfoma de la zona marginal. La regresión espontánea es un fenómeno extremadamente raro, pero que nos da una puerta, una oportunidad para estudiar estos pacientes, para ver cuál es la respuesta que ha habido y que nos puede ayudar para tratarlos. Inmunoterapia quizás, para ayudar a la respuesta inmune, el cambiar el microambiente tumoral quizás, para poder elicitar una respuesta de regresión, y eso lo puedo dejar a discusión al panel. Y simplemente con esto les quería agradecer, tanto en castellano como en inglés, como en quechua, Silpaiki, es gracias en el idioma de los incas. Ha sido un gusto estar con ustedes, este es mi equipo. Por supuesto, agradecer al grupo GEL, Dermatopatología, que tengo el gusto de dirigir, Hematopatología, Dermatología, por supuesto el linfoma, leucemia y ahora el doctor Flowers, que también he's incorporated in the group. Muchas gracias. Thank you. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario al panel o a mí. Sí, doctora. Is this on? Okay. Maybe I'll start things off. Really fantastic presentation on a very difficult to manage lymphoma subtype. You know, when I first started my career, this was a disease that they called the cutaneous diffuse large B-cell lymphoma of the old man leg type. I'm glad that they dropped the old man part of it now that I'm becoming an older man. But as you can see from the epidemiology, that part of it is also confusing in that you know, there's some of it that describes an epidemiology that's associated with women being more common as well. So I think that part is still confusing. What we do know is that this is likely a failure of the immune system as individuals age that lead to the development of this lymphoma. I think what the primary case you presented and one of your other cases also illustrated is that this is still under the tumor microenvironment regulatory process, and there is the possibility that there can be a regaining of control of the lymphoma by reinstitution and reinvigoration of the immune microenvironment. I think one of the things that is also challenging, though, about this disease is that it probably biologically fits better into a category of extranodal lymphomas of diffuse large B cell that share common characteristics that align with the activated B cell like diffuse large B cell subtype. And so I think there is a need not only to take these cutaneous types of lymphomas, but also extranodal lymphomas like testicular, CNS lymphomas, and make efforts to be able to categorize them and classify them genomically together. And I think there are really opportunities for GEL and for other groups to do that. The other challenge with treatment of these lymphomas in particular, though,
relates to the fact that they're cutaneous lymphomas. And oftentimes, because they're considered cutaneous lymphomas, they're treated like cutaneous lymphomas with local therapy, in this case, observation because the patient had spontaneous regression, or radiation therapy. And I think some of the bad prognosis that we see there is related to that local treatment. These are diseases that whenever you make a diagnosis of cutaneous diffuse large B-cell lymphoma of the leg type, they should be treated with systemic therapy. So with R-CHOP, and I think as you see some of the outcomes, these are cases that I've seen multiple times over the course of my career, that the outcomes appear to be somewhat more akin to activated B-cell, diffuse large B-cell lymphoma that's systemic. And when you see patients relapse, they oftentimes will relapse both locally and systemically, suggesting that this has always been a systemic lymphoma. Sí, no sí, sé si sí, puedo hacer un comentario. por favor. Thank you. Nice comments. No creo que no hay hasta ahora un estudio de largo plazo, de larga envergadura, en el cual se haya visto cuál es la prevalencia o la incidencia real de regresión espontánea en linfoma, lo cual sería importante evaluar. Número 2, asumo que todos estos casos tuvieron linfoma localizado. O sea, Sí, no lo mencionaste, obviamente, me supongo que eso es el caso en la mayoría de los casos. Probablemente por la premura. Para hacer el diagnóstico, obviamente, son linfomas primarios de la piel sin evidencia de... Se han hecho tomografías computarizadas, PETs, y solamente la lesión está ahí. Eso tiene sentido, ¿no? Mi propia experiencia, yo he tenido a través de los años unos 2 o 3 casos de regresión espontánea. Yo pienso, es obviamente una hipótesis mía, no creo que hay mucha data al respecto, o sea, tiene algo que ver con el medio ambiente, células T, pero ¿por qué se reactivan? Me parece a mí que de repente el momento de la biopsia quizás genera que se liberen ciertos marcadores tumorales, marcadores asociados al tumor de alguna manera, que hacen que cosas que no estaban expuestas, el sistema inmune no estaba expuesto, ahora con la biopsia en ese momento ocurre. Entonces quizás eso es lo que genera, pero no, obviamente no hay forma de, por lo menos hasta ahora, de saber si eso es cierto o no. El segundo comentario que tengo es de que parece que en todos los casos siempre hubiera recurrencia, o sea, hay regresión, no es una regresión completa, siempre es temporal y a veces demora unos meses, a veces demora unos años. Y en la mayoría de los casos que he visto, el tratamiento se posterga hasta el momento de la progresión. Y como el doctor lo menciona, y esa es la experiencia que he tenido también, cuando el paciente relapsa o progresa nuevamente después de la regresión, a veces regresa con estadios un poco mayores, inclusive que al principio, y eso te baja, quieras o no, un poco la sobrevida, ¿no? De alguna manera. Entonces, quizás, basados en lo que se puede entender, sería mejor de repente tratar al paciente al momento que está regresando, no esperar a que la enfermedad recurra, porque si recurre con estadio 2 o recurre con estos marcadores o con algunos, ¿no? Entonces quizás es un poco más difícil conseguir un buen outcome, ¿no? Un buen desenlace en ese momento. Entonces, solamente pensar, para aportar ahí, yo creo que es bien difícil, ¿no? Con los pocos casos reportados y con muchas veces ausencia de biopsias, determinar y convencer a un paciente que ve que sus lesiones están regresionando, el ir a una quimioterapia, ¿no? En Estados Unidos creo que hay más, digamos, se le da al paciente más autonomía para poder decidir tratamientos. Quizás en Latinoamérica, por lo que recuerdo, el médico es un poco más paternalista y pueden ustedes quizás tener mayor éxito en tratar a estos pacientes inicialmente aún con evidencia de regresión clínica, pero como dices, de las biopsias, en los casos mencionados, en todos se ve una pequeña población de tumor asociada a un gran infiltrado inflamatorio. Y la experiencia personal, ya para terminar, es en los casos que tengo regresión, tengo PETs, en todos esos casos. No he rebiopsiado, pero tengo PETs. Baja el uptake de FDG, pero todavía está ahí. O sea, nunca realmente desaparece. Entonces, metabólicamente hablando, el linfoma está ahí, ¿no? Entonces, solamente es cuestión de tiempo antes que regrese. Quizás, aunque el paciente quiera o no quiera, si hay más data apoyando que tratar a esos pacientes en regresión es mejor, quizás sería algo que pensar. Gracias. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios y excelente la conferencia, doctor. Gracias. Mil gracias por el approach. A ver, yo siento que en términos de diagnóstico, nosotros nos estamos moviendo a la definición molecular cada vez mayor y creo que incluso desde el punto de vista
histopatológico o de anatomía patológica va a ser más complejo para nuestra región porque vamos a estar más atrás todavía. Pero en la medida que uno le pone, digamos, como un apellido, como que desde el punto de vista molecular tengo tal alteración, eso desde el punto de vista clínico, para ustedes que tienen trials, y sé que estos son casos muy aislados, que son muy infrecuentes, traduce una nueva intención terapéutica diferente, o sea, ¿lo volverías hoy día a tratar con R-CHOP? ¿Cambiarías tu approach? ¿Cómo sería? ¿Cómo lo ven? Yo creo que como pasa con muchos linfomas raros, usualmente no hay cambios mayores realmente. El ejemplo más claro es el linfoma T. Los tratamos como linfomas B y sabemos que el tratamiento realmente no es óptimo. Yo creo que para este tipo de linfomas el mensaje que mencionó, por ejemplo, Dr. Flowers es unirnos todos, colectar más muestras, colectar más casos y estudiarlos mejor y de pronto sí, hacer el objetivo que de pronto la doctora Torres está mencionando, que es poner a todos los pacientes y estudiar qué mecanismos podrían potencialmente ser utilizados. El doctor Torres Cabala puso ahí, por ejemplo, la enalidomida, y estaba pensando en eso, que a veces pacientes que tienen linfomas difusos mayores, que no te toleran ya los 4 ciclos o 5, hubo un ensayo clínico que los puso en la enalidomida de mantenimiento, y a veces eso es lo que hago. Los pongo, si funciona, cómo van, mantienen remisión, pero es más que todo el miedo de lo que se mencionó acá, que en algún momento biológicamente va a regresar. Yo creo que en general, para concluir, en linfomas raros siempre es bueno estudiarlos un poco más, colectar más muestras, colectar más casos. Sí, los reportes de casos es importante porque a veces eso es lo que nosotros usamos en la clínica para decir al paciente, mira, hay 7 casos reportados ahora y en todos ellos regresó. Si no quiere tratarse, bueno, sabemos que tenemos que observarlos clínicamente. No lo haría cada un año como lo hago los sobrevivientes que recibieron R-CHOP y lo vemos cada año. De pronto lo vería cada 4 o 6 meses, un poquito más seguido, simplemente porque sabemos que en algún momento regresa. Eso es lo que mi práctica clínica cambiaría en base a los reportes que tenemos. Pero nuevamente, lo más importante es lo que creo Dr. Flowers enfatizó, que es colectar los casos, las biopsias y hacer estudios moleculares que puedan llegar a una conclusión como la que bien la has mencionado, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un tratamiento más individualizado para ciertos subtipos? Esto es una oportunidad para Latinoamérica. Este caso es un paciente que no quiso tratamiento, si se dio oportunidad que apareciera la regresión, porque la regresión debe ser mucho más frecuente. El tema es que damos tratamiento inmediatamente. Entonces, en este caso, este paciente decidió no quimioterapia y con su curandero. El paciente fue con su curandero y al tercer mes regresionó. Un dato. El otro dato. Acabamos de tener un caso de una paciente que es derivada también de una lesión Lectai, muy curioso, y la paciente es deferida y viene por tema de acceso 4 months later. Llegó al piso sin lesiones. Es decir, la regresión se da por la falta de acceso, y esa paciente se pudo evidentemente determinar que hubo una regresión, porque no es que no quería tratamiento, no es que la mandaron al curandero, por el acceso. Ese caso ocurrió hace poco también. Entonces, es una oportunidad, ¿no?, de poder evaluar estos casos. Probablemente vamos a tenerlos muchos en el contexto latinoamericano. Y otro dato importante es que muchos de los casos que se han presentado, efectivamente, las regresiones espontáneas, completas, se mantienen. El follow-up, de acuerdo a los estudios, es casi 5 años. Este caso es excepcional porque la regresión es al 7th year. Al 7º año el paciente regresa por lo mismo y esta vez asustadísimo dijo, quiero quimioterapia, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante. Entonces, probablemente este fenómeno sea mucho más frecuente de lo esperado. Ya se explicó el tema de la biopsia, ¿no? Y como inmediatamente recibe tratamiento, obviamente vamos a tener el efecto del tratamiento. Pero por estas condiciones que pudiera darse en Latinoamérica, pudiéramos ver más de estos eventos y muchas veces atribuirle al curandero el éxito del tratamiento, ¿no? Una cosa que sí llama la atención y en este caso particular sí ocurre.
Solo para cerrar la parte de ensayos clínicos, que creo que es a lo que te referías también, muchos de los ensayos clínicos piden que haya una medición del tamaño tumoral, ¿no? A veces mi paciente me regresó con lesión en la piel y sé que es agresivo porque recibió CAR-T o algo, y cuando le toman el PET scan no mide mucho porque es piel. Entonces no califica para ensayo clínico. Muchas veces este tipo de pacientes con cutáneos diffuse B-cell linfomas, ensayo clínico no es posible, no porque no querramos, es porque necesitan al menos 1.5 centímetros de masa, porque esa es la única forma de después reportar la respuesta. Entonces, eso también abre una puerta de qué hacemos con estos pacientes en el contexto. En la mayoría de ellos van a ir estándar de tratamiento, simplemente porque nuevamente cutáneos no son usualmente incluidos en ensayos clínicos porque los protocolos siempre te piden que haya un tamaño que puedas monitorizar para evaluar respuesta al tratamiento. Sí. Bueno, la verdad que el caso yo desconocía absolutamente que estos pacientes podían remitir espontáneamente, eso que hemos visto mucho. Creo que no recuerdo algún paciente que no se haya querido tratar, entonces probablemente por eso no hemos visto esto. La pregunta era, no vi que tuviera PET final y sí que hicieron R-CHOP radioterapia. Nosotros no le hacemos radioterapia si el PET es negativo, entonces quería saber si había alguna recomendación al respecto, radioterapia sí, radioterapia no. Maybe one quick comment. I think, one of the challenges we face with this disease broadly is that the standard of care really still should be chemoimmunotherapy for these patients as we see it right now. But we now have molecular classifications where we can try and identify the lymphomas into more specific subtypes. And we have classifications of the tumor microenvironment that can tell us tumor microenvironment characteristics that might be able to respond in different ways. And I think one of the things that's provocative is our colleague Jason Weston has a trial that got published in JCO last year looking at giving rituximab, lenalidomide, and ibrutinib as the first therapy to patients with diffuse large B-cell lymphoma. No chemotherapy. And with 2 cycles of therapy, the thing that's most interesting to me is that only 2% of the patients progressed. And so that means that, and 36% of the patients went into complete remission. To me, what that means is there are subtypes of diffuse large B-cell lymphoma that may be able to respond better to immunotherapy with no chemotherapy. And really our challenge is to figure out who those patients are and making sure that they get the right kind of therapy. Para su pregunta específica, y no sé qué comentan ellos, yo usualmente quimo y no radiación. No sé. Gracias. Sí, usualmente es quimioterapia sin radiación, porque estos casos específicamente tienen más pronóstico, entonces preferimos tratamiento completo sin radiación. Nosotros sí, por enfermedad localizada y solo localizada, tratamos de consolidar, ¿no? Así como ocurre a nivel óseo y otras localizaciones grandes. Sí, lamentablemente no pudimos hacer el PET, pero por lo que ha ocurrido en el paciente, no quedó la duda de recibir algo adicional, ¿no? Y el paciente está recibiendo radioterapia de consolidación. Ahora digo esto porque tenemos parte. Esa es la otra parte. Hola. Un comentario solamente. El caso del doctor Beltrán, un poco preocupante para mí realmente porque tengo una paciente con una regresión espontánea. Yo la sigo generalmente cada 6 meses y pues digamos que siempre he pensado cuál sería la mejor aproximación con esta paciente. Y yo creo que vamos a empezar a ver como más casos probablemente de esto, ¿cierto? He pensado yo qué hacer con esta paciente. Pues me preocupa porque volví a los 6, 7 años, ¿cierto? Es decir, y la paciente mía lleva ya 5 años en remisión y pues preocupa que tenga una recurrencia. Era un linfoma doble gastrointestinal cuando le hicimos el PET y le hicimos todos los estudios de revaloración para iniciar el tratamiento. Realmente todo fue negativo y decidimos no tratarla y ya lleva 5 años sin tratamiento. Pero entonces digamos que en esas aproximaciones yo pensaba, bueno, tenemos una herramienta supremamente poderosa hoy en día para el seguimiento que es el DNA circulante. Yo no sé si
Es decir, después de tratamiento muy probablemente estos pacientes y lo que mostraron en el NCI y todo lo que fue publicado en el 2022, es una herramienta poderosísima para predecir una recaída mucho antes que las imágenes. ¿Creen ustedes que si esto lo empezamos a ver, digamos, con regularidad, el escenario del DNA circulante para tratar una recurrencia, digamos, a manera preemptive, sería como la posibilidad en estos pacientes? Básicamente por lo que comenta el doctor Castillo, cuando el paciente recae en este fenotipo que es muy MCD, ¿no? Muy MID88, CD79, muy agresivo. Sería una propuesta, digamos, probablemente tratar a estos pacientes de manera preemptive con DNA circulante. Para ustedes, ¿qué opinan? Bueno, yo creo que como en todos casos no hay mucha data, vas a tener dos bandos, ¿no? El equipo hay que tratar en regresión, el equipo hay que esperar a que el paciente recurra y se le trata en ese momento. Creo que en este momento no hay realmente una respuesta adecuada. Yo creo que la mayoría de nosotros preferiría en todo caso esperar hasta que el paciente relapse y en ese momento se trata. Obviamente ser bastante proactivo y empezar el tratamiento lo más pronto posible sin dejar que el paciente relapse y se ponga muy sintomático. Pero obviamente creo que es una respuesta para un estudio clínico, lo cual va a ser extremadamente difícil de hacer simplemente por la cantidad de pacientes que están limitados. Ahora, con respecto al DNA circulante, sí, creo que hay diferentes formas de poder evaluar, ¿no? La enfermedad, lo que está residual durante la regresión, ¿no? Y PET funciona, ctDNA también funciona, podría funcionar, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de poder evaluarlo. Bueno, Yo muchas también gracias. tenía perdón. un comentario. Yo también tuve un paciente con un linfoma cutáneo que también tuvo una regresión espontánea, pero no fue de primario de piernas. Igual estamos pensando solo en primario de piernas, pero también puede darse en otras localizaciones. Justamente tenía un fenotipo no centrogerminal, estaba asociado a virus de Epstein-Barr, tenía población CD3 mixta en el tejido, pero me llama mucho la atención, el paciente era VIH y realmente un paciente muy inmunosupreso. La regresión se dio 4 meses después de la biopsia y el paciente 5 meses después falleció por una aspergilosis pulmonar. O sea, el paciente realmente estaba inmunodeprimido, un poco, pues, llama la atención que justo alguien inmunodeprimido pueda hacer una regresión. Una regresión. Solo para terminar, muchos de estos casos asociados a Epstein-Barr mejoran al mejorar la supresión, el conteo de CD4 en un paciente con HIV, mejora el sarcoma de Kaposi, por ejemplo, ¿no? Entonces me imagino que quizás haya habido una... sin tratamiento. Bueno, sin no sé. tratamiento, se descubrió que era VIH cuando tuvo Tuvo el linfoma. la aspergilosis. Oh, wow, al final. Sí, al final. Bueno, les agradezco mucho por su atención y a los panelistas, Dr. Flowers, Castillo, Malpica y Dr. Beltrán. Muchas gracias.